acta de la sesión 188 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. No hay acta a disposición de los señores y señoras diputadas. Muy buenas tardes, señor secretario. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Tiene la palabra el señor secretario. Buenas tardes, presidente. Gracias. Se ha recibido solamente un proyecto de ley de origen en moción de las diputadas señoras Veloso, Bello, Mix, Schneider y Tello, y de los diputados señores Brito, Lagomarsino, Maya, Oyarzo y Winter, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para fortalecer las facultades fiscalizadoras del Consejo Municipal. Eso es todo, presidente. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas presentes sobre la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta. Ofrezco la palabra a los diputados sobre varios. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputados, diputadas. No hay palabras sobre varios. Ok, perfecto, ni un problema. Acordamos que al final vemos los varios. Presidente, no, se me olvidaba ¿Qué pasó? un punto que... Bueno, Secretario. antes del inicio de la sesión llegó un oficio del Ejecutivo que formula una indicación al proyecto de ley sobre lobby. ¿Perdón? Al proyecto de lobby, que modifica la ley de lobby. Una indicación del Ejecutivo que llegó instante antes del inicio de la sesión. Ah, sí. Ok. O sea, ese es el segundo punto de la tabla, así que... Sí, el segundo punto. El primero es Pérez. Perfecto. Entonces pasamos a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. De 15 a 16 horas continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley de origen en mensaje y en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma, que reconoce y fortalece a las ferias libres como pilar de alimentación y desarrollo local, otorgando un marco jurídico integral para ellas, el boletín 17.117-03, con vencimiento de la urgencia 27 de marzo del presente año. Respecto a este proyecto, está invitado el ministro de Economía, Fomento y Turismo, el señor Nicolás Grau, que le doy muy buenas tardes, muchas gracias por estar. Pido, sí, por favor, silencio a los asesores, por favor. Muy buenas tardes, ministro, muchas gracias por estar presente en esta sesión. Y pasamos a votar los artículos, secretario. Creo que llegamos a un acuerdo. Estaba pendiente en la sesión pasada, presidente, la votación del artículo 8 sobre informe de sostenibilidad y factibilidad. Pido por favor a los asesores si pueden bajar un poco el tono, chiquillos, por favor. Y orden en la sala, segunda vez que lo pido. Y secretario. Sí, quedó pendiente de la sesión pasada, presidente, la votación del artículo 10, página 17 y 18 del comparado, incluyendo una indicación suya para incorporar un inciso segundo a este artículo 8. Y de ahí retomamos ya el orden habitual. Perfecto, entonces le ofrezco la palabra al ministro para que manifieste sobre el proyecto. Sí. Presidente, creo que es el artículo 8. Sí, artículo 8. Okay. Sí. Sí, está bien. Este artículo, ¿no es cierto?, que es sobre el informe de sostenibilidad y factibilidad, informe que se considera después la decisión del Consejo Municipal. Hubo al final una conversación a propósito de una indicación del diputado Mesa también, sobre incluir la dimensión económica o las oportunidades laborales que existían en la comuna, y entiendo que hubo una nueva propuesta y que nosotros como ejecutivo estábamos ok. En eso es lo que quedamos, presidente, así que yo creo que entendemos nosotros que habrían condiciones para votar. Muchas gracias, ministro. Creo que no todos tenemos el comparado. Hay que actualizar la página, por favor, para que todos los diputados y diputadas tengamos el comparado para poder votar. Te informo que acaba de ingresar una indicación nueva al artículo 8, justamente a la materia que se refería recién el ministro de Economía, es para modificar para reemplazar en el inciso primero del artículo 8 la expresión y económico
por económico y el impacto en el mercado laboral de la comuna. Esta sería la primera indicación. Esa indicación está firmada por Don José Carlos Mesa. el diputado Mesa. Perfecto. ¿Ah? No, es que acaba de llegar. acaba de ingresar. ¿La puede leer nuevamente, Sí. por favor, señor secretario? Pido, por favor, atención y silencio en la sala, por favor, para que todos escuchemos una indicación que acaba de entrar del artículo 8, que la ingresó el diputado Mesa y que la va a leer a continuación el secretario, por favor. Señor secretario, tiene la palabra. La indicación es para reemplazar en el inciso primero del artículo 8 la expresión y económico, que está en la séptima línea. Reemplazar esa expresión por económico y el impacto en el mercado laboral de la comuna. Y sigue después por que pueda generar la nueva feria, etc. Diputado Mesa, si puede, por favor. Eso, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar al Ejecutivo, a los presentes de la comisión y a los colegas. Esta indicación fue presentada a raíz del intercambio de ideas que se generó en la última sesión de comisión, en donde lo que se busca es incorporar un elemento extra o un elemento más al análisis para la definición de la instalación de una nueva feria en una comuna determinada, atendiendo que todos los otros elementos de análisis que se entregaban a los municipios decían relación con el mercado alimentario, podríamos decir, con la perspectiva de los clientes de una feria, pero ninguna de esos puntos hacía alusión a las necesidades que puede tener un comerciante para instalarse en una mesa. Por eso también se incorpora entonces también un elemento referente al mercado laboral que se va a tener que sopesar y analizar con el resto de los elementos. No, en ningún caso se convierte esto en una imposición superior al resto de los elementos a analizar, presidente. Muchas gracias, diputado Mesa. Ofrezco la palabra al Ejecutivo para la opinión de esta indicación. Sí, presidente, nosotros, a pesar de que creemos que el aspecto más relevante es efectivamente las necesidades alimentarias y la pertinencia, sobre todo respecto a la localización de la feria para responder digamos, al acceso de los vecinos a alimentos de calidad y a buen precio, creemos que suma poner efectivamente las condiciones laborales de la comuna. Así que estamos de acuerdo con la indicación, presidente. Muchas gracias. Entonces, pasemos la votación. Entonces, en votación el inciso primero con la indicación. En votación. Sí, un momento. Tenemos un segundito que ingrese la indicación, secretaría, y la ponemos en votación con el inciso. No, me sugiere ¿Qué abogado yo antes ¿Sí? votar tal vez todo el artículo 8. Hay una indicación suya también, presidente, que incorpora un inciso segundo, que voy a dar lectura. Dice así: el informe deberá considerar medidas que permitan el funcionamiento de unidades policiales, de bomberos y de servicios de salud, asegurando que el ingreso y salida de los vehículos de emergencia no sea obstruido durante la realización de la feria. Esta indicación, para dar a conocer, es de la salida o entrada de vehículos de emergencia, bomberos, ambulancia, que hemos visto que se afecta en las ferias libres muchas veces, que hay problemas de ingreso de bomberos cuando hay un incendio y hay ferias. Entonces, la idea de esta indicación es poder tener el acceso como corresponde y poder colocarlo en el artículo 8, que creemos que es importante que vaya ahí, ¿ya? Sugiero y hago este comentario a la comisión, si votamos el artículo 8 completo con estas dos indicaciones, pero me gustaría también saber la opinión del ministro y del Ejecutivo. El ministro tiene la palabra.
Gracias, presidente. A nosotros nos parece bien votar el artículo con las dos indicaciones. Creemos que efectivamente las dos indicaciones suman aspectos relevantes al artículo. Muchas gracias, ministro. Si no hay palabras de los diputados y diputadas, pasamos a la votación. Sí. Diputado Becker, en votación, en votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado 8 a favor, no hay votos en contra ni abstención. Aprobado el artículo 8 con las dos indicaciones. Pasamos a la siguiente, secretario, por favor. Sí, ministro, tiene la palabra, ministro. A ver, un momento, yo Sí, creo que hay que cerrar el cuadro ahí. Ahora, ministro. No. Ahora sí, ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En la sesión anterior, al final, nosotros solicitamos si era posible que pudiéramos votar los distintos artículos sin indicaciones. Y lo que se propuso es que las y los asesores pudieran conversar esto con el equipo del Ejecutivo. Y entiendo que hay un acuerdo por votar 3 de los 4 artículos que podríamos alcanzar durante esta jornada. El artículo 11 se quiere discutir en mayor profundidad, pero podríamos votar por ser artículos sin indicación y ya revisados por los asesores, los artículos 15, 17 y 18. Eso entiendo que habría acuerdo antes de votar el artículo 10. Tengo entendido yo también que hay un acuerdo al respecto del 15, 16, 18, perdón, 17 y 18. Si ningún diputado se opone, pasemos a votar los 3 artículos sin indicación. Perfecto. Un momento, por favor. En votación los 3 artículos, con la misma 7 y 18, justamente. ¿Mm? Perfecto, entonces en votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado de la votación, 8 a favor, no hay votos en contra ni abstenciones. Entonces se aprueban los 3 mencionados. Perfecto. Pasamos al siguiente. El 10. Secretario, por Sí, favor. El artículo 10, página 19 del comparado. Página 19 del comparado diputados y diputadas. Había una indicación para sustituir este artículo. Sí, están en hoja aparte. Voy a leer la indicación sustitutiva propuesta por los diputados Berger y Becker. Pronunciamiento del Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres. El Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres podrá pronunciarse sobre la propuesta de la nueva feria en una sesión extraordinaria, la que deberá celebrarse dentro del plazo de 20 días hábiles posteriores a la recepción del informe de sostenibilidad y factibilidad. El acta de dicha sesión deberá ser remitida al Consejo Municipal y servirá de insumo para su decisión final. El pronunciamiento del Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres no será vinculante para la decisión del Consejo Municipal. Le doy la palabra al Ejecutivo. Ministro, tiene la palabra. Momento. Sí, presidente, consistente con nuestra visión de que todos los distintos antecedentes que se presentan finalmente al Consejo Municipal para efectos de decidir digamos, la creación de una nueva feria deben ser consultivos, no vinculantes. Nos parece razonable hacer esa aclaración, así que compartimos la indicación. Muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas. Si no hay palabras, pasamos a la votación. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado de la votación, 7 a favor, no hay votos en contra y una abstención. Aprobado el artículo 2. Pasamos al siguiente, señor secretario, por favor. Por lo tanto, se entiende rechazado por incompatible el artículo 19.
El artículo original queda rechazado por la Por misma incompatible. votación, por incompatible, sí. Artículo 11. Aprobación del Consejo Municipal y emisión del decreto alcaldicio. Recibida el acta referida en el artículo anterior o cumplido el plazo para la celebración de la sesión, sin que ésta se lleve a cabo, el Consejo Municipal someterá a discusión el establecimiento de la feria propuesta en su siguiente sesión ordinaria. Si el establecimiento de la feria fuera aprobado por el Consejo, la autoridad municipal dictará el decreto alcaldicio de establecimiento de la feria en un plazo máximo de 10 días hábiles. Dicho decreto deberá contemplar a lo menos lo siguiente: A. Nombre de la feria libre. B. Días de la semana y horario de funcionamiento. C. Ubicación y delimitación precisa del emplazamiento en que funcionará la feria libre, con especificación de calles, plazas, instalaciones o sitios que ocupará, sus accesos y límites perimetrales. D. Determinación del espacio de servicio correspondiente a la feria, con especificación de las actividades complementarias a las cuales se podrá destinar. E. Identificación de la infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento de la feria. F. El número total de puestos. G. La superficie para cada puesto, a menos que esto se encuentre especificado en la ordenanza local de ferias libres. H. En aquellos casos en que el municipio así lo considere, la designación de puestos reservados para la actividad comercial de personas con discapacidad, conforme al artículo 33 de la ley número 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Eso es el artículo 11. Ofrezco la palabra al ministro para que se mencione sobre este artículo. Sí, presidente. Bueno, lo primero es que nosotros creemos que este es un artículo importante porque otorga certeza jurídica a la solicitud de creación de una nueva feria libre. Establece plazos y además de una serie de características que debe considerar esa decisión, lo que por cierto además se ve complementado por un artículo que viene más adelante que dice relación con la obligación a tener una ordenanza municipal para efectos de este tipo de decisiones. Y creemos que es un artículo relevante, presidente. Ofrezco la palabra a diputados, diputadas, sobre diputado Mesa, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Eh, este artículo perfectamente podría haber sido, y de hecho era la propuesta del Ejecutivo, presidente, incluirlo dentro del paquete de artículos que se iban a votar, conjunto que acabamos de votar. Pero por lo menos de mi parte, no estaba a la disposición a votarlo en conjunto, no necesariamente para votarlo en contra, sino que para poder aclarar algunas cosas ahora. Y porque aquí se establece, ¿cierto? Básicamente todo lo esencial del funcionamiento de una feria, pero creo que le faltan cosas. La ubicación y delimitación precisa del emplazamiento en el que funcionará la feria. ¿Qué va a pasar con los comerciantes no autorizados que se ponen fuera de ese emplazamiento, fuera de esa delimitación? ¿Cómo se va a fiscalizar? Y sobre todo, ¿cuáles son las sanciones que se van a poder aplicar? ¿Y qué va a pasar con los municipios que no fiscalizan y no aplican esas sanciones? Respecto también de la determinación del espacio, esto es una realidad que por lo menos a mí me ha tocado ver en algunas comunas de la zona norte de Santiago, en que, o sea, es cosa de uno mismo recorrer las ferias y encuentra que hay locatarios que tienen puestos dobles, o de repente el locatario que faltó, el del lado ocupa ese espacio. O sea, al final se genera también para estos temas, cuando no hay fiscalización, una especie como de ley del más fuerte. El que es más choro en la calle va ganando más espacio, y yo creo que eso no se puede permitir. Eh, yo estoy completamente abierto a votar este artículo a favor porque en el fondo es una cuestión esencial para que este proyecto tenga sentido, pero me quedan esas dudas que quizás no se puedan resolver en este artículo, pero sí se tienen que resolver de que terminemos la tramitación de este proyecto para que sea viable una votación positiva en la sala, presidente, por tanto, en medio del Ejecutivo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al ministro para ver si puede responder y pido silencio en la sala, por favor. Sí, presidente, los temas que plantea el diputado Mesa por su intermedio son temas relevantes y es cosa de ir a una feria para ver que estos son desafíos. Ahora, lo que hace el proyecto de ley en este caso es definir bajo qué condiciones
y qué es lo que debe especificar un permiso para la creación, la ubicación de una feria. Lo que por supuesto trae, en cierto sentido, de manera implícito, el hecho de que en caso que alguien no tenga una autorización, ya sea un puesto en específico o una feria, por supuesto, en términos más generales, por supuesto que los municipios tienen todo el derecho a poder lograr que las personas que allí están dejen de estar en ese lugar. O sea, en el fondo, lo que hace este proyecto de ley es sobre el supuesto, que yo sé que es un supuesto que no siempre se cumple, pero sobre el supuesto de que las personas solo se ubican en los lugares para los cuales tienen autorización. Y lo que regula el proyecto es bajo qué condiciones, qué es lo que tiene que especificar esa autorización. eh, pero comparto que lo que plantea el diputado es algo relevante. Ofrezco la palabra. Si no hay palabras, pasemos a votar el artículo 11. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado presente. 6 a favor, no hay votos en contra ni abstención. Aprobado el artículo. Pasamos al siguiente, secretario. Artículo 12, presidente. Antes de dar lectura, hago presente, bueno, en la columna derecha ustedes pueden apreciar que la indicación 33 sustituye este artículo 12 y además hay una indicación, hay dos indicaciones respecto al artículo 12. Una que está en la columna derecha que lo sustituye y otra que está fuera de comparado que también lo reemplaza. La segunda es del presidente de la comisión y la primera que está comparado de las diputadas Marta González, Joana Pérez y los diputados Calisto y Zafirio. Presidente, no sé, leo primero el texto del mensaje y después ya. Sí, el texto del mensaje original. Artículo 12. Obras necesarias para el funcionamiento y desarrollo de las ferias libres. El municipio podrá disponer la ejecución de las obras de infraestructura que permitan un adecuado funcionamiento de las nuevas ferias, tales como accesos vehiculares, peatonales, estacionamientos, accesibilidad para personas con discapacidad, especialmente para aquellas con movilidad reducida, servicios higiénicos y otras instalaciones que promuevan su desarrollo, tomando en consideración las características de la feria libre y de la población que accede a ellas. La primera indicación sustitutiva, entonces la 33, dice así: obras necesarias para el funcionamiento y desarrollo de las ferias libres. El municipio podrá disponer la ejecución de las obras de infraestructura que permitan un adecuado funcionamiento de las nuevas ferias, tales como accesos vehiculares, peatonales, estacionamientos y otras instalaciones que promuevan su desarrollo, tomando en consideración las características de la feria libre y de la población que accede a ellas. Con todo, en las nuevas ferias se deberá disponer de infraestructura que permita la accesibilidad para personas con discapacidad, especialmente para aquellas con movilidad reducida, y servicios higiénicos para los locatarios. Después está la del hoja suelta, que voy a leer. Artículo 12. Obras necesarias para el funcionamiento y desarrollo de las ferias libres. El municipio podrá disponer la ejecución de las obras de infraestructura que permitan un adecuado funcionamiento de las nuevas ferias, tales como accesos vehiculares, peatonales, estacionamientos, accesibilidad para servicios de emergencia, personas con discapacidad, especialmente para aquellas con movilidad reducida, servicios higiénicos y otras instalaciones que promuevan su desarrollo, tomando en consideración las características de la feria libre y de la población que accede a ellas. La ordenanza local de ferias libres podrá establecer los mecanismos y estándares necesarios para la planificación, ejecución y mantención de dichas obras, considerando las especificidades de la feria y quienes trabajan o acceden a ella. En el caso de los servicios higiénicos, estos podrán ser coordinados y financiados de forma conjunta entre la feria, por medio de su comité de representación, y el municipio u otras instituciones públicas. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Ministro, tiene la palabra.
Sí, presidente. Bueno, esta indicación, perdón, este artículo primero, lo que señala son, ¿no es cierto?, distintas obras que pueden ser relevantes para el funcionamiento y desarrollo de las ferias libres, que las especifica, las enumera, no necesariamente obligando a que el municipio tenga estas distintas obras. Luego la indicación que está presentado por distintas diputadas y diputados, diputada González, Pérez, los diputados Calisto y Zafirio, perdón. A nuestro juicio tiene el problema de que, bueno, por un lado hay un problema eventualmente de admisibilidad porque le está dando está implicando una obligación para los municipios que puede irrogar gastos. Pero además de eso, nosotros creemos que la indicación que es de su autoría, presidente, es algo más amplia y que está, digamos, es complementaria y va en la línea con la redacción inicial del Ejecutivo sin necesidad de poner esto como algo obligatorio. Así que nosotros preferiríamos esa indicación. Más allá, insisto, de la discusión, que me imagino una discusión de la Secretaría respecto a la admisibilidad de la indicación propuesta por las y los parlamentarios. Gracias, ministro. Propongo poner en votación la indicación de mi autoría, claro. La última que leyó el secretario, y si es que se aprueba, las otras quedarían rechazadas. Por ser incompatible. O al revés. Ya, en votación esa indicación. La que está enojada, aparte. Sí, Esa. sí. Sí, sí, sí. Entonces, esperemos a la Secretaría que la ingrese y votamos la indicación. En votación. Votaron todos los diputados y diputadas. Se cierra la votación. A ver, esperemos. Ah, diputada, sí, sí. Ah, pero no está. No va a poder. No va a poder. Se incluye Manuel. ¿Sí? Ah, ya. De nuevo, entonces. Ahora sí, diputada, para que. Tiene que. Ya. En votación. Ahora sí, de nuevo. Lo mismo, sí, es lo mismo. En votación. Votaron todos los diputados y diputadas. Se cierra la votación. Resultado, 10 a favor, no hay votos en contra ni abstención. Aprobada. Por ende, se entienden las otras rechazadas por la misma votación. Pasemos, secretario, a la siguiente. Por favor, muchas gracias. Artículo 13, página 22 del comparado. Ordenanza local de ferias libres. Cada municipio deberá contar con una ordenanza local de ferias libres que regulará el funcionamiento, organización y administración de las ferias libres de dicha comuna. Esta ordenanza, en conformidad con la presente ley, deberá contener los criterios para la asignación de permisos de uso en ferias libres, su vigencia mínima, las causales de revocación, los rubros de feria permitidos, los estándares mínimos para el espacio de servicio y las sanciones por incumplimiento de sus disposiciones. Además, esta ordenanza podrá contener disposiciones referidas a la gestión medioambiental y de residuos, a las condiciones higiénicas requeridas para el funcionamiento de las ferias, a la reducción del desperdicio de alimentos, a la prevención de riesgos, a procedimientos especiales de fiscalización municipal, a la promoción de un entorno alimentario saludable y otras disposiciones que aseguren un desarrollo ordenado y seguro de la feria libre. Una resolución del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
establecerá una ordenanza local tipo que servirá de base para la ordenanza local de ferias libres de cada comuna. La ordenanza que se dicte sobre la materia deberá ser sometida por la autoridad municipal a la aprobación del Consejo. Hasta ahí llega. Hay varias indicaciones, presidente. Están todas en el comparado, ¿sí? Sí, tenemos varias indicaciones del artículo 3. Sí, la voy a leer. Sí, sí, por favor. La para 35, en primer lugar. tengo entendido que de la 35 a la 37, si no me equivoco, hay acuerdo, ¿cierto? Sí. Me dicen que hay un acuerdo de la 35 a la 37. Si leemos esas tres y las votamos, ¿les parece? Votemos esas tres juntas, pero que sí, diputado Mesa tiene la palabra. Sí, que yo no sabía de este acuerdo, entonces no tengo ningún problema, pero vayamos votando rápido y las vas leyendo. Sí. Pido al secretario que lea esas indicaciones y las vamos votando. Secretario, por favor. Indicación 35 de las diputadas Marta González, Joana Pérez, doña Miguel Calixto y Jorge Zafiro, para reemplazar el inciso primero por el que sigue. Artículo 13. Ordenanza local de ferias libres. Cada municipio deberá contar con una ordenanza local de ferias libres que regulará el porcentaje mínimo de permisos de venta de productos alimenticios de origen animal o vegetal de conformidad a los criterios mencionados en el literal A del artículo 3, el funcionamiento, organización y administración de las ferias libres de dicha comuna. Además, esta ordenanza deberá contener los criterios para la asignación de permisos de uso en ferias libres, su vigencia mínima, las causales de revocación, los rubros de feria permitidos, los estándares mínimos para el espacio de servicio y las sanciones por incumplimiento de sus disposiciones. Después la 36 de la diputada Natalia Romero para sustituir el inciso segundo por el siguiente. Asimismo, esta ordenanza deberá contener disposiciones referidas a la gestión medioambiental y de residuos, a las condiciones higiénicas requeridas para el funcionamiento de las ferias, a la reducción del desperdicio de alimentos, a la prevención de riesgos, a procedimientos especiales de fiscalización municipal, a la promoción de un entorno alimentario saludable y otras disposiciones que aseguren un desarrollo ordenado y seguro de la feria libre, para lo cual considerará las condiciones específicas del sector en que se emplace la feria libre. La 37 del Ejecutivo, página 24, para intercalar un inciso tercero nuevo del siguiente tenor. Los inspectores municipales podrán fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley respecto de feriantes o personas que ejercen el comercio en la feria libre y sus alrededores, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la respectiva ordenanza. Para ello, estarán facultados para solicitar la exhibición de las patentes y permisos municipales o sanitarios correspondientes en concordancia con lo establecido en la ley 21.426. Hasta ahí hay acuerdo, parece. Sí, esas tres indicaciones son las que hay acuerdo, diputadas y diputados. Yo lo que propongo es votar esas tres indicaciones que acaba de leer el secretario. ¿Les parece? Sí, diputado Mesa, tiene la palabra. Ahora, diputado Mesa. Presidente, muchas gracias. Yo por lo menos acuerdo para necesariamente votar a favor de estos artículos, o sea, o estas indicaciones, no me parece prudente, presidente. Y por el contenido de este artículo, porque es muy relevante. Primero, por el hecho de que dejar muy abierta la puerta para que a través de una ordenanza municipal, ¿cierto?, se regulen temas que son demasiado relevantes, puede generar diferencias que de una vereda a otra cambia el estatus de protección, digámoslo, de los feriantes. Por ejemplo, las normas que dicen relación con las causales de revocación, las normas que dicen relación con la vigencia de los permisos, porque puede que en un municipio las causales de revocación sean estrictas y acotadas a casos graves, que creo que es como debiese ser, o puede que en otro municipio sean amplias, livianas y prácticamente entregándolo a el criterio casi arbitrario de los municipios y de los alcaldes. Entonces, creo que
hay algunas de estas normas que hoy día en este artículo se van a remitir a la ordenanza que deberían quedar en la ley. Eso es lo primero, presidente, porque es la forma de darle protección a los feriantes. Por lo mismo creo que no sería conveniente votarlo de manera tan apresurada, quizás hay que macerar un poco esto, darle un poco más de tiempo. En segundo lugar, también, presidente, creo que la norma propuesta por el Ejecutivo, la indicación número 37, en general me parece que va en la línea correcta. De hecho, en la discusión de varios artículos lo he planteado, pero aquí los verbos rectores son clave y creo que es un, un, es un esfuerzo mínimo y casi nulo el que se le impone a los municipios cuando se dice que los inspectores municipales podrán fiscalizar. Es que los inspectores municipales no deberían tener a su arbitrio la decisión de decir, la decisión de fiscalizar o no fiscalizar. Los inspectores municipales tienen que fiscalizar, no pueden fiscalizar. Deberán fiscalizar. Ese es el verbo rector que debiese estar incluido acá. Entonces, presidente, me gustaría escuchar del Ejecutivo qué nos puede decir al respecto y para resumirlo en dos preguntas concretas. ¿Hay disponibilidad a que la norma que regula la fiscalización de los inspectores municipales sea imperativa para que deban fiscalizar? Se entiende, por supuesto, que a lo imposible nadie está obligado y si un municipio tiene muchas ferias y pocos inspectores, bueno, ahí hay un tema que no puede resolver esta ley, hay que empezar a hablar de plantas municipales y un montón de otros temas. Y en segundo lugar, presidente, respecto de las normas de vigencia y las causales de revocación de los permisos para los feriantes. Si es que hay disposición a elevar a la ley esas causales o sea, esos plazos de vigencia y esas causales de revocación, y que esas causales de revocación apunten a ser causales de revocación estrictas y frente a casos graves, que creo que es la mejor forma de proteger a los feriantes, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Mesa. Ministro, tiene la palabra. Representación del Ejecutivo. Sí, presidente, son distintos temas. A ver, primero, me gustaría resaltar la importancia de este artículo, yo diría, en dos dimensiones, para que se tenga alguna noción de la situación actual. En la actualidad, más o menos, de acuerdo a lo que nosotros hemos revisado, la mitad de los municipios no tienen una ordenanza en esta materia. Por lo tanto, exigirle a los municipios que deban tener una ordenanza con ciertas características es algo importante. También acogiendo a que los municipios tienen distintas realidades y hay municipios más grandes que probablemente van a querer hacer ellos su ordenanza. También es importante hacer una ordenanza tipo que ayude a los municipios pequeños a poder hacer esa tarea. Y también porque la ordenanza tipo probablemente va a tener un efecto ejemplificador que también creemos que pueda tener un rol. Habiendo dicho lo anterior, bueno, nosotros compartimos las distintas indicaciones. Respecto a lo que plantea el diputado Mesa por su intermedio, presidente, de las caducidades o pérdidas de las causales de revocación de un permiso, eso es algo que está regulado más adelante. Son diversas causales, por lo tanto nosotros proponemos que el grueso de ellas quede reglamento, pero hay también por lo menos una causal que está especificada más adelante en la ley, en el proyecto de ley. Así que ese tema no quedaría en nuestro diseño, no quedaría a simplemente la ordenanza municipal, sino que quedaría en el reglamento en algunos casos en la ley y en otros casos en el reglamento que esta ley faculta al Ministerio de Economía. Respecto a la otra intervención, que por supuesto tiene un punto el diputado Mesa por su intermedio, presidente, respecto a hacer o no eso una obligación de los municipios, nosotros por un tema más de prudencia preferimos en ese caso dejarlo como una posibilidad, pero entendemos que es un debate razonable el que plantea el diputado. Gracias, ministro. Tengo entendido. Diputada Musarte tiene la palabra y después la diputada Joana Pérez. Diputada Joana Pérez, entonces tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, saludo también al ministro, a los representantes de las ferias también que están acá, que han acompañado este proyecto desde un inicio. Nosotros ingresamos esta indicación a propósito también de una discusión que se ha venido dando acá, y es que tiene que ver con algunos temas mínimos.
tal como lo dice el presidente y el ministro también lo dice ahora, hay que tener un marco regulatorio para las ferias libres, ¿ya? De hecho, todos los intentos de distintos proyectos de ley han sido justamente o para trabajar un proyecto o para exigir ordenanza, porque la gente también necesita las reglas claras. Nosotros el otro día dimos una discusión de qué pasaba con el tema de los alimentos, ¿cierto? De cuánto era el mínimo máximo, y también reconocer lo que ya está como por feria libre, ya en el fondo no dejar fuera personas que hoy día por esta limitación del 40, 60, 30. Entonces, cuando las organizaciones no tienen una revisión de todo el aparato legislativo o el apartado legislativo, ellos no van a andar revisando la ley. Las personas piden la ordenanza, ¿ya? Y creo que eso es bueno que también nosotros, si legislamos también el municipio, que en el fondo le corresponde hacer la ordenanza con acuerdo al consejo y de todos los equipos y los gremios, vaya en concordancia a la ley. ¿Ya? Y es por eso que nosotros hemos definido que en el fondo tiene que dar un piso de ciertas condiciones que está en coordinación con la ley. ¿Ya? Entonces, por eso después la diputada Romero también agrega algo más y el Ejecutivo dice que está consciente y que también estaría de acuerdo con estas indicaciones y lo valoramos, justamente porque hay que profundizar y porque las ordenanzas es lo que les damos también autonomía, respeto a los propios municipios, más allá de la ley que al marco, pero también el municipio puede fijar límites, normas, si es obligatorio un baño municipal, o sea, cosas que además puede agregar, por ejemplo, ¿ya? Y creo que es bueno dejarlo sentado en estos articulados. He dicho, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada Joana Pérez. Tengo entendido que los asesores me habían hecho un comentario de mejorar, sí, hacer sí, para poder, porque yo estoy de acuerdo con el diputado Mesa del tema del podrán con el deberán. Yo creo que creo que es un punto y es una opinión, que los inspectores deben fiscalizar, más que podrán fiscalizar. Y yo creo que los feriantes también me están asentando en la cabeza, entonces podríamos poner ahí un... Ujú. Of- sí, ujú. Ofrezco la palabra, diputado Matías Rodríguez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Si la memoria no me falla, creo que la ley orgánica de municipalidades regula que efectivamente el cumplimiento de las ordenanzas lo deben hacer en este caso los inspectores municipales. Entonces, efectivamente, yo en esa parte concuerdo, de que debe ser, o sea, dejar una ventana a que eventualmente exista una posibilidad de hacerse cargo, creo que incluso va en contra de varios recursos de protección que se han ejercido a diversos municipios la escasa fiscalización que hay en las ferias libres. Recuerdo dos, uno en la Florida y otro en Iquique, donde la Suprema acogió los recursos de protección y obligó a los municipios a ejercer las actividades de fiscalización correspondientes y no escudarse en este caso en que era una facultad de carabineros. Entonces creo que existiendo esos precedentes, se debería efectivamente hacer obligatorio. Entonces, si no, para que en este caso, ya que lo ha planteado el presidente, se pueda hacer una modificación de conjunto al artículo en su integridad, objeto de incorporar esa situación. Y lo otro, que no me quedó claro, porque habían ciertas indicaciones que habían acuerdos. Pero no sé si en esta está incluida la 39. Si no, me gustaría saber también la opinión del Ejecutivo en esto, particularmente respecto a la participación de las organizaciones de ferias libres para la discusión en este caso o la actualización de la ordenanza, porque creo que también es importante que esté incorporada la visión de ellos en esa discusión. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Nos hemos llegado a la 39. Sí, Sí. sí, está bien. Ahora, propongo, diputado Berger, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, por su intermedio, saludar al señor ministro y asesores. La verdad, las cosas que, a ver, con la experiencia que uno tiene en el ámbito municipal, en el quehacer municipal, todos sabemos, ¿no es cierto?, las situaciones de algunos, ahí incluso en el país, en Chile, hay municipios que no tienen ningún inspector. Y hoy día tampoco tienen las lucas para contratar siquiera un inspector.
Entonces, me hace un poquito ruido y sugiero, señor presidente, y por supuesto que también con la anuencia del Ejecutivo y los colegas, darle una segunda vuelta, digamos, a este artículo 13, a ver si se puede de alguna forma, porque aquí en alguna parte dice deberán, que podrán. Entonces, quizás cuál va a ser la situación más propositiva para dejar una buena herramienta y no tener que complicarle la vida tanto a los feriantes como también el día de mañana a los mismos municipios. O sea, es una propuesta, digamos, para darle eh, mayor, no sé, pues, mayor profundidad y tomar una mejor decisión. Yo voy a tomar eso para darle, y para seguir avanzando, propongo que nos saltemos esta votación de estos tres indicaciones, claro, el artículo 13, que le demos una vuelta con la mesa de asesores para que tomemos una decisión como corresponde y lo dejemos pendiente, pero sigamos avanzando, para que no entorpezcamos la votación del proyecto de ley. ¿Le parece? Ya. Pasamos a la siguiente entonces. Diputada Musante, tiene la palabra. Era también una moción de orden porque igual tomo lo que mencionó el diputado Ramírez respecto a cómo se produce la participación de las organizaciones en esa elaboración de la ordenanza. Creo que hay que complementarlo más y como está finalmente incorporado en este artículo, es mejor que lo dejemos para adelante y así podemos trabajarlo y recoger esa inquietud que ha sido planteada por todas las asociaciones que están acá presentes, de ser escuchados de manera obligatoria y que ellos también queden fortalecidos como agrupaciones. Muchas gracias, diputada Musante. Entonces pasamos. Diputada Joana Pérez, tiene la palabra. Aquí se ha dicho algo bien grave, ya, y no podemos dejarlo pasar. Nosotros hemos trabajado por fortalecer a los municipios, conseguir recursos en distintos proyectos de seguridad. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el ministro de Agricultura de exigirle a los municipios, ¿cierto? Que señala que están llorando, ¿cierto? Porque les falta la plata, o obligarlos a que decían las platas del royalty, porque creo que tienen autonomía. Pero otra cosa distinta es que no hagan el trabajo que está establecido en la ley, y en la ley les corresponde fiscalizar, y sobre todo cuando además ellos reciben recursos, ¿ya? A mí me gustaría, presidente, que esta comisión, que no puede dejar pasar lo que se ha dicho, que no tienen fiscalizadores, es porque no están cumpliendo la ley, ¿ya? Y yo creo que si es así, tenemos que analizarlo y sentarnos con la Asociación de Municipios y revisar más allá el proyecto, ¿no? Pero yo soy legisladora, fiscalizadora y no puedo escuchar que los municipios no están haciendo la pega. Entonces, lo que le propongo es que enviemos un oficio a todos los municipios verificando cuántos fiscalizadores puedan tener justamente en distintas materias y, por cierto, con un especial énfasis a propósito de este proyecto en materia de ferias libres, porque creo que esta comisión tiene que tener esa información. Ahora, si el gobierno la tiene, el ministro ha dicho, hay municipios que no tienen fiscalizadores o que no les alcanza la plata. Yo prefiero que quede por escrito, porque creo que es un tema grave. La gente se queja de los temas que suceden en lo local muchas veces. Y si los municipios no están teniendo plata para lo más básico, que son prestar servicios, pero además fiscalizar, creo que estamos en una situación bien compleja desde la base. ¿Ya? Así que me gustaría, si usted lo tiene bien, presidente, podamos oficiar a todos los municipios del país desde la comisión a que nos puedan entregar esta información. Gracias, Edith. Muchas gracias, diputada Joana Pérez. Y tomo el acuerdo para oficiar a los municipios. ¿Sí? Se toma el oficio a través de la Asociación de Municipalidades para que nos puedan enviar esa información de los fiscalizadores que tienen. Se toma el oficio y se envía. Muchas gracias, diputada. Pasamos al siguiente punto, por favor, secretario. Sí. Artículo 14. ¿Leo? Ya. Artículo 14. No estaba esperando. Porcentaje mínimo de productos alimenticios en ferias libres. El cálculo de los porcentajes mínimos de venta de productos alimenticios de origen vegetal o animal, indicado en el literal A del artículo 3 de la presente ley, se efectuará sobre la base de los rubros asignados por el municipio a cada permiso de uso otorgado en la feria libre. En aquellos municipios donde la ordenanza local de ferias libres permita la asignación de más de un rubro por permiso, el permiso deberá señalar un rubro principal que servirá como base para dicho cálculo.
hay una indicación, presidente, de su autoría para reemplazar esta hoja aparte, para reemplazar el artículo 14 por el siguiente. Artículo 14. Porcentaje mínimo de productos alimenticios en ferias libres. El cálculo de los porcentajes mínimos de venta de productos alimenticios de origen vegetal o animal, indicado en el literal A del artículo 3 de la presente ley, se efectuará sobre la base de los rubros asignados por el municipio a cada permiso de uso otorgado en la feria libre. En aquellos municipios donde la ordenanza local de ferias libres permite la asignación de más de un rubro por permiso, el permiso deberá señalar un rubro principal que servirá como base para dicho cálculo. Por todo, el porcentaje mínimo establecido por la ordenanza deberá atender a la realidad local. Solamente quiero hacer una aclaración en el punto anterior del oficio, es que nos identifique fiscalizadores e inspectores, por favor, para que, claro, son distintos, por eso, ¿ya? Para dejarlo en claro que nada. Ahora sobre indicación, ministro, le doy la palabra para que el Ejecutivo se manifieste. Sí, presidente. Bueno, nosotros creemos que o sea, estamos en corto, estamos ok con la indicación. Creemos que sí es importante tener a la vista, que está implícito en esa indicación, que la consideración de las realidades locales debe ser siempre en los márgenes que ya se definieron por esta misma comisión, ¿no es cierto? Que a diferencia de nuestra propuesta inicial, definió un rango para este mínimo que justamente debe reconocer las particularidades de cada región, así que de cada municipio. Así que en ese sentido creemos que la indicación aporta a enfatizar esa flexibilidad que se debe tener en cada municipio. Propongo votar la indicación. Diputada Joana Pérez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Nosotros votamos acá un transitorio. A mí me gustaría que este articulado lo pudiera establecer sin perjuicio del transitorio. O sea, porque si no, el día de mañana no vamos a respetar el transitorio. Y créanme, se los digo, creo que eso nos va a traer muchos problemas. Vamos a dejar mucha gente fuera porque hoy día hay feriantes que no cumplen con los rangos que dimos y no los podemos mandar para la casa. Entonces creo que esto está muy bien, presidente, se acoge su propuesta, pero tiene que consignar el transitorio que nosotros dejamos para reconocer a los feriantes hasta el día de hoy. ¿Ya? Eso es. Gracias, presidente. Estoy de acuerdo con usted, diputada, y de hecho podemos hacer la modificación haciendo el transitorio y le doy la palabra al Ejecutivo. Ministro, tiene la palabra. Sí, presidente, nosotros compartimos que debe haber una excepción en la transición, y ese es justamente el sentido de un artículo transitorio, pero si uno lo deja en un artículo permanente, transforma un artículo transitorio en un artículo permanente. Entonces no entendemos mucho cómo sería lo que propone la diputada. Ahora sí, la duda es, porque lo primero que planteó la diputada es que por el hecho de que fuera un artículo transitorio no se cumpliría. Nosotros queremos señalar que tanto los artículos transitorios como los artículos permanentes son parte de la ley y todos se tienen que cumplir. Entonces, por lo tanto, no debiera haber ninguna duda respecto a que va a haber un cumplimiento. Sí, el transitorio está aprobado y de hecho está en la historia de la ley, ya eso es un hecho y de hecho esto está quedando también en la historia de la ley. Ahora, tiene razón usted, ministro, en ese sentido, o sea, es ley y ya está aprobado, entonces se tiene que cumplir. Diputada Joana Pérez, tiene la palabra. Más que ley, presidente, este es un trámite. Después va al Senado, pueden pasar cosas en el camino, se puede desaparecer el transitorio. Entonces, si yo entiendo que el gobierno recoge también nuestra voluntad de reconocer hoy día de aquí para atrás y que la ley es de aquí para adelante, yo estoy de acuerdo y valoro que el gobierno entienda que, ¿ya? Los que conocemos de ferias libres sabemos que es bien diversa y queremos regularlo, pero no podemos de aquí para atrás, ¿ya? Y eso es lo que recoge un poquitito, y como estas van pidiendo permiso año a año, entonces creo que hay que ponernos de acuerdo en eso, ¿ah? Porque yo lo que busco es no coartar el derecho al trabajo de personas que tienen un historial familiar, de trayectoria, de años, ¿ya? Eso es, entonces valoro lo que dice el ministro y espero que el gobierno, así como nos deja como Cámara,
después nos ayuda a sostenerlo allá, porque de lo contrario acá no podemos garantizar los votos después, aunque sea en una mixta. Gracias. Ministro, tiene la palabra, por favor. Sí, nosotros, presidente, compartimos lo que dice la diputada por su intermedio, presidente, porque, y esto no solo en este proyecto, sino que en términos generales, cuando nosotros asumimos un compromiso en alguna comisión de alguna de las cámaras, nosotros como Ejecutivo hacemos propio eso y por lo tanto lo defendemos igual que todos los otros artículos del proyecto. Perfecto, entonces propongo votar la indicación, sí, en votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Gustavo, 10 a favor, no hay votos en contra ni abstenciones. Aprobado. Pasamos al siguiente, sería la última votación, ¿les parece? Sí, el 16. Señor secretario, por favor, si puede dar lectura. Párrafo segundo. De las alteraciones temporales, cierre y modificación de características esenciales de las ferias libres. Artículo 16. Alteraciones temporales en el funcionamiento de las ferias libres. La autoridad municipal, mediante decreto alcaldicio, podrá alterar temporalmente los 10 horas de funcionamiento de una feria libre, trasladarla provisoriamente de ubicación o suspender su funcionamiento por razones de obras en la vía pública, faenas en servicios básicos, problemas de tránsito u otras causas fundadas en el interés público, así como por coincidir con alguna festividad o evento específico. La autoridad municipal velará por la continuidad de la actividad comercial de las ferias libres, buscando que las alteraciones temporales ocasionen el menor daño económico a los feriantes afectados. La alteración temporal podrá afectar a la totalidad o a una parte de los puestos autorizados para funcionar en la feria. Previo a decretar la alteración temporal de funcionamiento, el municipio oirá a los representantes del Comité de Representación de la feria afectada y al Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres correspondiente, buscando alcanzar acuerdos sobre la duración y alcance de las alteraciones, las posibles medidas de mitigación u otros aspectos. Hay una indicación de su autoría, presidente, para incorporar un inciso final del siguiente tenor. En caso de alteración temporal, el municipio tendrá la responsabilidad de informar y difundir los cambios que afecten a la feria, poniendo en conocimiento de la comunidad estos hechos. Ministro, tiene la palabra. Bien breve, presidente, porque ya está la Sí, ministra estamos. Lobos para el siguiente tema. Bueno, esto es parte de un tema bien relevante en la inspiración de este proyecto de ley, que es muchas veces la arbitrariedad y la facilidad y la falta de especificaciones concretas de cómo podría alterarse, digamos, el funcionamiento de una feria. Entonces creemos que es bien importante que esto se haga mediante un decreto, lo que debiera ser también en la actualidad, pero no necesariamente ocurre, con una serie de definiciones y además escuchando a las distintas partes. También compartimos la indicación de su autoría, presidente, que viene más adelante, que ayuda respecto a los deberes de información que debe tener el municipio una vez que realiza esta medida. Así que ojalá podamos votar ambas. Perfecto. Propongo, diputado Mesa, tiene la palabra. Sí, presidente, es respecto de las indicaciones, me parece que evidente y razonable y por lo mismo creo que estoy de acuerdo con que si es que hay alguna alteración temporal en el funcionamiento de una feria, el municipio tenga la responsabilidad de informar y difundir. Pero me gustaría plantear la pregunta tanto a usted como al Ejecutivo respecto de cuál es el estándar para considerar cumplida esta obligación. Lo pongo en términos simples. Una publicación en el Instagram oficial de la municipalidad. En los municipios rurales, por ejemplo, un anuncio en la radio local, porque, o sea, informar y difundir necesita un estándar para que consideremos a qué punto estamos. Yo sé que no lo podemos poner en la indicación, pero al menos para que sea dicho explícitamente acá y después al momento de exigir que se cumpla con esta obligación, existe un estándar al menos mínimamente objetivo, presidente. Efectivamente, o sea, difundir a través de redes sociales que maneja la municipalidad,
puede ser de los mismos medios de prensa que tiene la municipalidad. La idea es poder darlo públicamente a través, insisto, redes sociales, medios de prensa. Hoy día las municipalidades tienen diversas herramientas para difundir la información y ese es el objetivo de esa indicación, diputado. Así que para que quede en la historia de la ley, yo creo que es necesario mencionarlo. Propongo votar ambos con la indicación. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado por unanimidad. Unanimidad. 10 a favor, no hay votos en contra ni abstención. Aprobado. Y por haberse cumplido la primera parte de esta sesión, damos las gracias al ministro y suspendemos unos minutitos para hacer el cambio. Se suspende la sesión. Retomamos la sesión. Damos la bienvenida a la ministra de las CESPRES, Macarena Lobo, y está también Valeria Luber, que hace usted. Le doy la palabra, ministra, para que empecemos con las votaciones. No, arriba. No. Está listo, está listo. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas integrantes de la comisión, a los miembros de la secretaría. Primero, haciendo una recapitulación en función de los acuerdos adoptados en la sesión pasada, agradecer, por cierto, la disposición de todos los asesores y asesoras de los parlamentarios para seguir trabajando, tal como lo comprometiéramos en la sesión pasada. El Ejecutivo ha ingresado indicaciones en dos dimensiones. Una, tal como lo habíamos discutido en la sesión anterior, respecto de generar un consenso de que en la incorporación de los sujetos calificados de lobby pudiéramos subir el umbral, ¿no es cierto?, de audiencias para efectos de establecer las obligaciones calificadas que establece el proyecto de ley. Quiero decir que hubo un consenso, nosotros venimos presentando de 7 a 10 como habíamos quedado. Quiero hacer una salvedad porque si bien tenemos un acuerdo sobre la necesidad que exista la figura de sujeto calificado, más adelante, ¿no es cierto?, en los artículos siguientes están establecidas las obligaciones a las que estarían sometidos estos sujetos calificados, y quiero decir que si bien tenemos un acuerdo transversal respecto a la necesidad de que exista la figura de sujeto calificado con el umbral de aquí establecido de las 10 audiencias, eso no significa, porque es un tema que venimos trabajando todavía con los asesores y asesores, que exista acuerdo pleno respecto a cuáles son efectivamente aquellas obligaciones a las que estarían sometidos de transparencia activa los sujetos calificados. Por tanto, en la práctica, aprobar la figura de sujeto calificado en el artículo respectivo con las enmiendas propuestas por el Ejecutivo no implica que tengamos todavía el acuerdo totalmente cerrado. Estamos debatiendo, hay algunas dudas respecto a algunas de las exigencias efectivamente planteadas para los sujetos calificados, así como la regla de salida, que ustedes saben que aquellos entes calificados que verifiquen o... Pido silencio en la sala, por favor. Ministra, por favor, continúe. Que aquellos sujetos calificados que puedan demostrar, ¿no es cierto?, que tienen un nivel de movimiento de menos de 2.400 UF al año, pueden solicitar su retiro. Esos serían los dos aspectos que todavía no tenemos cerrado, por tanto, dejo hecha la salvedad de que el acuerdo sobre la definición no implica todavía un acuerdo respecto a las exigencias a las cuales se les van a exigir a estos sujetos. Adicionalmente, si bien es un tema que está en un artículo posterior, presidente, por su intermedio, también la indicación del Ejecutivo acoge, ¿no es cierto?, la sugerencia planteada por el diputado Mesa en orden a corregir el encabezado del artículo 6º, en orden a que no es que no se le aplique esta ley, sino que, no obstante lo señalado en el artículo 5º, no constituyen o no se consideran lobby las categorías que ahí se definen, para efecto de dejar consistente, ¿no es cierto?, el encabezado con lo que efectivamente regula la ley y no generar, habida cuenta la propuesta que se había trabajado también respecto, ¿no es cierto?, a la situación de la Asociación de Empleados Fiscales,
que no quedara una incongruencia en la propuesta de que efectivamente quedaran excluidos en el artículo 6, pero luego en el artículo de las audiencias públicas pudieran sí incorporarse. Agendas públicas, perdón, por su intermedio. Adicionalmente, presidente, en el trabajo y siguiendo la lógica, ¿no es cierto?, de poder hacer conjuntos de votaciones agregadas temáticas, en el trabajo realizado con los asesores de los parlamentarios y parlamentarias, se llegó a un consenso respecto a la ampliación de los sujetos pasivos en términos generales, ¿no es cierto?, a los cuales debiera aplicarse la nueva normativa del lobby, en términos generales, y está proporcionada a la Secretaría, y la Secretaria la está repartiendo a los honorables diputados y diputadas, un acuerdo global y transversal respecto a la ampliación de los sujetos pasivos, podemos después entrar a discutirlo, salvo en un aspecto que es el relativo a la figura de los jefes de gabinete. En ese no hay un acuerdo. Nosotros como Ejecutivo hemos planteado la incorporación de los sujetos de los jefes de gabinete porque estamos estableciendo un estándar análogo, ¿no es cierto?, respecto de aquellos todos los sujetos pasivos. Hoy día los sujetos pasivos, tanto de la Administración Central del Estado como de los órganos autónomos, tienen los jefes de gabinete incorporados como sujetos pasivos, y acá lo que se está haciendo es la ampliación a cualquier sujeto pasivo, los que se agregan, que también los jefes de gabinete estuvieran incorporados, digamos, dentro de ellos, dentro de las instituciones que están sujetas, ¿no es cierto?, al ámbito de aplicación de esta ley. En ese aspecto no hemos llegado a un acuerdo con los asesores y asesoras, no hay una postura uniforme respecto de esto. El Ejecutivo defiende por coherencia y consistencia, ¿no es cierto?, la incorporación de los mismos. Nos parece que es una figura relevante, ¿no es cierto?, dentro de los sujetos pasivos, y de esa perspectiva entendemos que todo el resto, tal como lo trabajamos con los asesores y asesores, podría ser sometido a una sola votación, y en el caso de este caso de los jefes de gabinete, dejarlo como una votación separada, habida cuenta, como digo, que en eso no se ha generado un consenso. Adicionalmente, presidente, por su intermedio, recogiendo, ¿no es cierto?, el debate que se dio en la sesión anterior, entendemos que, y así ha sido ratificado también en la mesa de asesores y asesoras, habría un consenso respecto, ¿no es cierto?, no obstante que, de acuerdo, acogiendo la sugerencia formulada por el Ejecutivo, debiera ser incorporada en el artículo 6º, que considera lo que no es lobby, para poder hacerse cargo de la preocupación formulada y recogida por los parlamentarios y parlamentarias, en orden a que explícitamente recogido que no es actividad del lobby las audiencias, ¿no es cierto?, gestión de intereses que realiza la Asociación de Empleados Fiscales respecto de los trabajadores y trabajadoras de las asociaciones de funcionarios que estos representan. Pero eso quedaría, digamos, entiendo que ya fue presentada la indicación en los términos que yo relato, pero eso quedaría tal como lo convenimos dentro de la estructura, no en el artículo 2 que hacía la definición de lobista, sino en el artículo 6º que indica que no constituye lobby, siguiendo el encabezado, ¿no es cierto?, que se proponen las indicaciones del Ejecutivo. En términos generales, presidente, ese es el trabajo con el que hemos venido avanzando, y por tanto, abierta, ¿no es cierto?, atadas las dudas y sugerencias para que podamos proceder a la votación de acuerdo a usted lo determine. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Creo que tenemos un pequeño problema. No sé si los demás diputados pueden ver el comparado o no, para que me avise para llamar a informática. Sí, para que llamemos a informática, porque hay algunos diputados, yo por lo menos no lo puedo ver el comparado. Así que para que todos lo tengamos presente. Esperamos unos minutitos que lleguen. Aquí llega. Ahí viene. Ya, perfecto. Esperamos unos minutitos para poder ver el comparado y si es que otros diputados tienen el mismo problema. Vamos, para solucionar los problemas técnicos, vamos a suspender unos minutitos. Se suspende la sesión. Señor secretario, para partir con la votación, por favor, que dé lectura a lo que vamos a votar. Sí, diputado Mesa, tiene la palabra. Diputado Mesa tiene la palabra. Ahora sí, gracias, presidente. Solo una aclaración. Se va a votar aquellas cosas en las que hay acuerdo, pero se van a dejar para votar después. Entonces, yo tengo algunas dudas respecto de las cosas en las que no hay acuerdo, las planteo más adelante.
Sí, efectivamente, diputado Mesa, sí va a ser. Señor secretario, por favor, si puede dar lectura. Entonces, presidente, se votaría en primer lugar lo que quedó pendiente de la sesión pasada, que es el literal E del numeral 1 del mensaje que agrega un nuevo numeral 5 en el artículo 2 de la ley. ¿Mm? Quedó pendiente la columna central y a eso se agregan entonces las indicaciones que presentó hoy día. Página 9 del comparado. Entonces quedaría así: representante calificado de intereses, las personas que cumplan cualquiera de las circunstancias que se enuncian a continuación. A. Las personas jurídicas cuyos trabajadores o mandatarios hayan sostenido el ejercicio de sus funciones al menos 10. Esa es la primera modificación. 10 audiencias o reuniones de lobby en un semestre sin perjuicio de lo expuesto en el inciso quinto del artículo 12 Después, en el literal B, la letra B, las personas jurídicas, lo mismo cuyo interés hayan sido representados en al menos 10 audiencias o reuniones de lobby en un semestre. En la letra, en literal C también se sustituye 7 por 10 audiencias. ¿Mm? Hasta ahí. La modificación a ese numeral. Ofrezco la palabra, diputado, diputada, ministra. Por su intermedio, presidente, tal como lo hubiéramos comprometido en la sesión anterior, llegando a un consenso, ¿no es cierto?, ratificado en la reunión que hemos tenido con los asesores y asesoras parlamentarias, en orden a mantener la figura de sujeto calificado, que hay un consenso respecto de eso. Nos parecía importante mantener además un elemento objetivo que permitiera identificar quién eran los sujetos y sujetas calificadas, y de esa perspectiva elevar el estándar, ¿no es cierto?, hechas las conversaciones tal como lo planteé, y agradecer la disposición de los diputados y diputadas, especialmente el diputado pues salida en orden a retirar las indicaciones, llegando a un consenso, ¿no es cierto?, de que el número 10 es un estándar razonable para poder establecer esta carga adicional de sujetos calificados, y haciendo la salvedad, por su intermedio, presidente, había cuenta que el diputado Fuenzalía no estaba cuando hice esta aclaración previa, que esto no significa este consenso que tenemos con la figura de sujeto calificado, sujeto, ¿no es cierto?, a las 10 audiencias, que tengamos 100% todavía de acuerdo y seguimos trabajando respecto a aquellas obligaciones particulares que establecen los artículos más adelante respecto a las cargas de transparencia activa que tienen que cumplir estos sujetos calificados. Ahí, como decía, tenemos todavía algunas diferencias respecto al tipo de obligaciones que estos deben cumplir. Vamos a seguir trabajando con los asesores y asesoras, y por tanto, el aprobar la figura de sujeto calificado no implica necesariamente, ¿no es cierto?, que hayamos cerrado la conversación respecto a las obligaciones específicas a las que estos van a estar sujetos. Muchas gracias, ministra. ¿En votación? ¿Les parece? Diputado Fuenzalía, no. Diputado Fuenzalía, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Estamos en el número 5 de la página 9, ¿no es cierto? Así es, el nuevo numeral 5 del artículo 2 de la ley, con las indicaciones del Ejecutivo que cambia de 7 a 10 audiencias. Ah, perfecto. Las letras A, B y C del numeral 5. Entonces yo retiro mi indicación, la número 3. Perfecto. Entonces queda retirada la indicación del diputado Fuenzalía. Es. Esta votación total. Sí. Tenemos diputado Fuenzalía, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que lo que acordamos con el gobierno es que se subía de 7 a 10. ¿Ya? Entonces, sería posible que la ministra, la flamante ministra, nos pueda explicar el efecto. Yo creo que también es importante que se sepa qué significa subir de 7 a 10 el tema de las audiencias, presidente. Perfecto, ministra, tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Muy pertinente, por cierto, la consulta del diputado Fuenzalía en orden a, como lo planteábamos en la sesión anterior. Nos parece relevante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del principio de la proporcionalidad, que efectivamente estas cargas adicionales estén exigidas a un subconjunto, ¿no es cierto?, de los sujetos, y por eso crear la figura de sujeto calificado. Y respondiendo concretamente la consulta y tal como lo comentábamos en la sesión anterior, después de las conversaciones hechas con el Consejo para la Transparencia, hoy día, si uno establecía 7 o más audiencias, el potencial universo de sujetos pasivos era alrededor de 1.800 personas,
potenciales, y al subir a 10 o más audiencias pasamos al orden de 1000 personas, es decir, estamos acotando en casi 800 personas el universo de potenciales beneficiarios, y esto también corresponde a la conversación que tuvimos con el Consejo de la Transparencia, en orden a que es un universo bastante más manejable desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las funciones y atribuciones adicionales que le van a corresponder para poder verificar efectivamente el cumplimiento de esta exigencia de transparencia activa adicional. Diputado Fuenzalía, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Para efectos de la historia de la ley, en el fondo lo que se está haciendo acá es dejar a los grandes lobistas nomás dentro de lo que es el sujeto calificado, cosa que las medianas, cuando vayan creciendo, van a quedar sujetos a esta norma. Ese es más o menos el sentido, ¿ya?, de esta modificación de subir de 7 a 10, y por eso se reduce de 1.800 a 1.000, ¿ya? Es decir, el que es profesionalmente dedicado al tema del lobismo va a quedar siempre sujeto a este tema. ¿Mm? Gracias, presidente. Gracias, diputado Fuenzalía. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Tal como lo plantea el diputado Fuenzalía, nos parece razonable, ¿no es cierto?, que efectivamente, en función de un principio de proporcionalidad, que fue una discusión que tuvimos en su minuto, que efectivamente esta exigencia sea para un subconjunto, ¿no es cierto?, y en la regla de proporcionalidad, porque no sería razonable que a cualquier persona que ejerciera, ¿no es cierto?, la gestión de ciertos intereses, se le pusieran estas cargas adicionales respecto a la información que además deben transparentar permanentemente. Y de esa perspectiva, siguiendo el principio de proporcionalidad, nos parece razonable elevar este elemento objetivo, que eso es muy importante, que va a ser un elemento objetivo, el número de audiencias, el que gatille, ¿no es cierto?, el que estén sujetos a este estándar adicional que debatiremos próximamente. Gracias, presidente. Muchas gracias. Propongo poner en votación. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado de la votación: 7 a favor, no hay votos en contra y 2 abstenciones. Aprobado. Pasamos a la siguiente, señor secretario, por favor. Artículo tercero. Artículo tercero. Para efectos, voy a apagar y cerrar mi cuadro. Para efectos de esta ley, son sujetos pasivos los ministros, subsecretarios, jefes de servicios, los directores regionales de los servicios públicos, los delegados presidenciales regionales, los delegados presidenciales provinciales, los gobernadores regionales, los secretarios regionales ministeriales y los embajadores. Hasta ahí el inciso primero del actual artículo tercero. El mensaje intercala en este inciso primero entre las expresiones jefes de servicio, que está con asterisco, y los directores regionales de los servicios públicos, la expresión jefes de división, jefes de departamento, jefes de sección y jefes de oficina. Y hay una indicación de los diputados Becker y Berget para incorporar en el inciso primero del artículo tercero de la ley, digamos, luego de la frase jefes de servicio, lo siguiente: jefes de oficina, jefes de unidad y todo aquel que desempeñe funciones similares. Entiendo que son una u otra. Es o lo mensaje o la indicación. Ministra, tiene la palabra para manifestar esta indicación. Por su intermedio, presidente, la Secretaría, ¿no es cierto?, ha distribuido a todos los parlamentarios y parlamentarias el trabajo que hemos realizado, que agradezco una vez más, con los asesores y asesores de los parlamentarios integrantes de la comisión. Y de esa perspectiva, tal como lo planteaba el secretario, la idea es que hoy día podamos votar, ¿no es cierto?, donde hay un acuerdo general sobre los sujetos pasivos a los cuales se le aplicaría esta normativa, tal como lo consultaba por su intermedio, presidente, el diputado Mesa. La idea es que podamos votar aquellas ampliaciones en que existe consenso. Hay dos cuestiones que todavía están en debate, y esa es la idea, sería dejarlas pendientes para poder construir un acuerdo, que es básicamente, bueno, entendemos que en el caso de la lectura que ha dado el secretario por su intermedio,
lo planteará el diputado Berger, digamos, pero tenemos un cierto consenso respecto de que avanzar en la propuesta del Ejecutivo. Y luego la otra que yo planteaba, que ha generado también, no ha habido un acuerdo respecto de los parlamentarios y parlamentarias a través de sus asesores, es relativo a la incorporación de los jefes de gabinete. Por tanto, entendemos que todo el resto podríamos avanzar en la votación, dejando pendiente esa norma en la cual el Ejecutivo, como digo, defiende por una lógica de consistencia el que los jefes y jefas de gabinete que cumplen una labor tan relevante también estén incorporados como sujetos pasivos. Perfecto. Muchas gracias, ministra. Diputado Berger, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, por supuesto, saludar nuevamente al ministro y sus asesores. Bueno, con el diputado y colega don Miguel Beque, nosotros presentamos la indicación número 4, que hace referencia a la ministra, y la verdad es que después de análisis y de las sesiones y reuniones que han tenido también con los asesores, nosotros hemos tomado la decisión de retirar esta indicación, porque lo hicimos, porque había en algún tiempo existió una recomendación de la Contraloría General de la República donde se podía considerar, pero ahora se hizo un análisis más profundo y jurídicamente no existe este término que nosotros hemos utilizado acá en la indicación. Por esta razón la retiramos. Entonces yo propongo que votemos el paquete que sí hay acuerdo y que dejemos para la discusión lo que no hay un acuerdo. ¿Les parece? Diputados, sí, diputada. Votemos lo que... ¿Sí? El numeral 2, sí, lo que está de acuerdo. ¿Mm? Sí, ministra, tiene la palabra. Perdón, presidente, por su intermedio, agradecer la discusión. Efectivamente, en el documento que ha repartido la Secretaría, si ustedes ven, ¿no es cierto?, es un mini comparado de dos columnas, salvo lo que está sombreado en la página 1, que es la indicación que el diputado Becker y Berger acaban de retirar, y la página, lo relativo a los jefes de gabinete, ¿no es cierto?, que está sombreado en la página 3, en la columna de mano izquierda. Esos son los dos únicos temas que no hay consenso después del trabajo de los asesores y asesoras. Entonces, de esa perspectiva, si lo tiene bien, presidente, tal como se hizo en la sesión anterior, podría someterse a una sola votación todo lo que ya se ha trabajado y está consensuado, dejando solo pendiente, habida cuenta que ya el diputado Becker y Berger retiraron la indicación de la página 1, dejando solo pendiente lo que refería en la página 3, en la columna de la mano izquierda, relativo a los jefes y jefas de gabinete como sujetos pasivos de... Yo estoy de acuerdo que lo hagamos así para que avancemos. Y la letra G quedaría pendiente, que es la que está que no hay acuerdo. ¿Les parece? ¿Mm? Es que tenemos Secretario, que por favor. A ver. Adelante. ¿Quedaría excluido entonces, presidente, la letra Y, página 17? Claro. Todo esto referido al numeral 2 del artículo primero del proyecto, ¿verdad? Claro, solamente quedaría... Numeral 2 del artículo primero del proyecto excluía la letra Y. ¿Eso es? Eso es lo que se está proponiendo. Sí. Diputado Fuenzalía tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, pero yo prefiero que se vote artículo por artículo para efectos de la historia de la ley, porque a mí me interesa que se explique cada uno de los artículos para efectos de después tener un sentido natural y obvio de lo que significa ese artículo, presidente. Entonces, si votamos en paquete, ¿ya?, después no se tiene esta fuente del derecho como herramienta a futuro respecto a lo que ha sido la discusión. Así que yo prefiero que se vote artículo por artículo, presidente. Y no es con la intención de bloquear ni nada, pero yo en ese sentido soy bien formalista y así lo hacemos en la Comisión de Vivienda, lo hacemos en varias comisiones, porque esa forma uno va entendiendo cada uno de los artículos y pucha que son importantes después al momento de explicar las leyes. Por lo menos nosotros en Vivienda tenemos una ley, que es ley ya, que nos patrocinó el Ejecutivo, que presentamos los diputados de oposición, pero que pucha que ha sido importante el poder comentar artículo por artículo respecto del sentido natural y obvio que tienen esos artículos. Así que yo prefiero que se hiciera así, presidente. Gracias. Gracias, diputado Fuenzalía.
Vamos votando artículo por Entonces, artículo entonces. claro, corresponde entonces el numeral 2, ¿Sí? página 10 e inicio de la página 11, lo que leí hace un rato. Sí. Y está retirada la indicación Está, 4. Así que- está retirada la indicación del diputado Berger y Becker, así que votamos el artículo 2, numeral 2 numeral 2 del artículo del primero del artículo, proyecto. eso, en votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado, 11 a favor, no hay votos en contra ni abstención. Aprobado. Pasamos al siguiente secretario, por favor. Página 12 del comparado, numeral 3 del artículo primero, que modifica el artículo 4 de la ley. Esto no tiene indicaciones, pero salvo en la letra G. Hago presente, presidente, que de la página 12 a la 16 no hay indicaciones, ¿no? Pero se pidió votación, digamos, artículo por artículo, así que, digamos. Numeral 3 modifica el artículo 4 en el siguiente sentido. El numeral 1, el inciso primero, en el siguiente sentido, para intercalar entre las expresiones consejeros regionales y los alcaldes, la expresión los administradores regionales. El artículo 4 se refiere a los sujetos pasivos de la ley. Después, el numeral o literal 2 suprímese la expresión de obras. Y después el literal 3, todo referido al numeral 1 del artículo 4 de la ley, para intercalar entre municipales y la expresión y los secretarios municipales, la expresión los administradores municipales, los directores de corporaciones y asociaciones municipales, los presidentes de las asociaciones municipales. Podría votarse ese bloque. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Recogiendo, por cierto, la sugerencia del diputado Fuenzalida de ir, ¿no es cierto?, analizando, como decíamos, esto, la ampliación de los sujetos pasivos en el ámbito municipal, los que ya leía, la supresión de la palabra, ¿no es cierto?, la expresión de obras, implica en la práctica que quedan incluidos todos los directores municipales. Hoy día están solo los directores municipales de obra. Al eliminar, ¿no es cierto?, ese agregado, quedan incluidos todos los directores municipales. Y además, ¿no es cierto?, los administradores municipales, directores de las corporaciones, las asociaciones municipales y presidentes de estas asociaciones. Nos parece que es relevante. Hemos estado trabajando, ¿no es cierto?, complementariamente a este proyecto de ley de lobby, como ustedes saben, que fue despachado por esta comisión también y la Cámara, el proyecto de probidad municipal. Y en esa perspectiva, esto complementa de manera muy importante el hecho de que tengamos transparencia respecto de todos los sujetos que aquí se mencionan. Muchas gracias, ministra. Tiene la palabra el diputado Fuenzalida. Muchas gracias, presidente. Respecto de la supresión de la frase de obra, ¿ya? Tiene por objeto que todos los directores que tienen un cargo municipal quedan sujetos a esta norma. Sin embargo, respecto a los directores de obra, ¿ya?, y ahí está mi duda, y aprovecho para preguntarle a la ministra, el director de obras depende jerárquicamente del Ceremi de Vivienda y administrativamente del municipio. Por lo tanto, se podría entender que en ese caso especial, los directores de obras justamente quedaran fuera de esta norma porque se suprime la palabra de obras, ¿ya? Porque, por lo que usted dijo, ministra, usted dice, al eliminar obras quedan sujetos todos los directores municipales, pero los directores de obras no dependen jerárquicamente del alcalde, sino que dependen del MIMBU, del Ceremi competente de turno. Entonces no vaya a ser que después se interprete esta norma, ¿ya?, que los directores de obra, que son los que manejan mucha discrecionalidad, muchos recursos económicos, después asuman que quedan fuera de esta norma por esta supresión que trata de incluirlos a todos por el hecho que ellos no tienen la misma calidad que los otros. Entonces me gustaría
que quede claro que los directores de obra también quedan sujetos a esta normativa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Tiene la palabra el diputado Becker y después el diputado Mesa. Gracias, presidente. Buenas tardes. Estando de acuerdo con lo que dice el señor diputado Fuenzalía, por su intermedio, presidente, es que cuando se habla de los directores municipales, los directores de obra están incorporados, pese a esta dualidad de dependencia, porque si existe esa dualidad de dependencia, pero realmente los directores de obra, al menos mi corta experiencia en este tema, es que están bajo la supervisión de parte del alcalde y la estructura. Entonces, que no me interrumpa el diputado Fuenzalía, por favor, presidente, por su intermedio. Continúe, diputado Becker, por favor. Okay. Lo que quiero plantear, presidente, es que cuando se habla de esto y más genérico, realmente tenemos que ojalá la mayoría de las personas que toman decisiones o que van a ir a colaborar con una decisión de parte de un alcalde, un gobernador, un ministro o alguien, todos tienen que estar sometidos bajo un sistema de control de manera tal de que no puedan influir positivamente sobre una persona que los va a beneficiar en el futuro de alguna u otra forma. Y en ese aspecto creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo y la redacción que le demos a la ley para que después no nos sometamos nosotros mismos a un juicio de cuando uno estaba en la otra parte de la actividad, decía, mira, la ley esta no está clara, no quedó claro en un aspecto u otro, y en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo, pero realmente, a propósito de todos los hechos que han ocurrido en este último tiempo, debemos hacer que esto sea restrictivo, lamentablemente, que ojalá no interrumpa el desarrollo de las actividades de los servicios públicos, pero tiene que ser lo suficientemente restrictivo para que poder realmente fiscalizar y controlar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Becker. Tiene la palabra el diputado Mesa. Presidente, muchas gracias. Yo comparto la preocupación que manifiesta el diputado Fuenzalía, presidente. Y aquí hay que considerar que cuando se está legislando en materia de lobby, no solo estamos legislando pensando en... Silencio, por favor. No Diputado solo- Mesa, Gracias, continúe. presidente. No solo estamos legislando pensando en la transparencia, sino también pensando en cerrarle puertas a la corrupción. Esto, ¿por qué lo digo? En agosto del 2022 se publicó un reportaje en donde se reveló una anomalía muy extraña. El director de obras municipales de Estación Central no era un funcionario del municipio de Estación Central, era un funcionario del municipio de Recoleta, que a través de un acuerdo de cooperación mutua entre ambos municipios, siendo cierto alcalde de Estación Central Felipe Muñoz y siendo alcalde de Recoleta el señor Daniel Jadwe, un funcionario que no tiene nada que ver con Estación Central llegó para allá. Entonces, eso generó mucha incertidumbre en el mercado inmobiliario, por supuesto, y sobre todo en los proyectos que esperaban a ser recepcionados, porque Recoleta se ha caracterizado los últimos 10 años por frenar y poner trabas que llevan incluso a judicializar prácticamente todos los proyectos que se necesitan ser recepcionados. Entonces, a través de la Dirección de Obras Municipales se puede prácticamente condenar al fracaso, al menos en materia de desarrollo, a un municipio. Entonces, con mayor razón, es importante que quede claro. Yo creo que con la discusión que se ha dado queda relativamente claro la importancia de que también estén considerados dentro de este artículo los directores de obras municipales, desde la perspectiva que plantea el diputado Fuenzalía, presidente, que al menos como una fuente secundaria y sobre todo interpretativa, debería quedar fuera de discusión, pero también quizás pedirle la opinión al Ejecutivo e incluso ver la posibilidad de que quede explicitado esto. Todos los directores municipales, incluidos los directores municipales, los directores de obras municipales. O sea, lo que abunda no daña, creo yo en este caso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Mesa. Como bien usted hace mención, yo conozco muy bien el caso de Estación Central, en el cual lamentablemente
directores inescrupulosos que hicieron unos guetos verticales que el día de hoy no se pueden, ni cumplen ningún estándar, ni siquiera el estándar de las viviendas sociales. Y de hecho yo ahí apoyo la gestión que ha hecho el alcalde Felipe Muñoz, en el cual están parados eso y no se están dando autorización porque no corresponde, no debe pasar eso y lamentablemente tenemos hoy día edificios fantasmas con guetos verticales que no se pueden ocupar y que hay que ver qué va a pasar a través de la justicia. Ahora, bien dicho eso, yo creo que sería bueno y le doy la palabra a la ministra para poner, si podemos colocar a los directores de obra para que no quede ninguna duda al respecto. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, ser categórica respecto de que compartimos, ¿no es cierto?, la preocupación de que efectivamente un cargo sensible es el director de obra y por eso eran los únicos que estaban en la ley original. Acá lo que estamos haciendo es una ampliación de los sujetos pasivos para pasar del sujeto de obra exclusivamente a todos los directores municipales, independientes, ¿no es cierto?, del cargo. Nosotros compartimos la apreciación que planteaba el diputado Becker por su intermedio, que ellos, más allá de esta dualidad que planteaba el diputado Fuenzalida, son directores municipales. Por tanto, entendemos, y siquiera así ratificado en la historia fidedigna de la ley, que efectivamente están incorporados los directores de obra. No tendríamos inconveniente, si lo tienen a bien el resto de los parlamentarios y parlamentarias, y no para dejar, aun cuando fuera redundante, porque sería una dualidad, ¿no es cierto?, que dijera los directores de obra y demás directores municipales, como si no tuvieran esto en la calidad, los de obra no fueran directores municipales. Me complica desde el punto de vista de la redacción, pero ser clara y categórica de que ellos están excluidos, estaban en la ley original y que hay una ampliación respecto de todos los directores de obra, pero como digo, el Ejecutivo considera que pudiera ser redundante, pero tiene apertura, digamos, y eso deja más tranquilo a todos los diputados y diputadas respecto de que efectivamente no hay ninguna duda de que los directores de obra no es que se estén eliminando dentro de la cobertura de la ley, sino que se están adicionando todos los otros directores y, por supuesto, sigue aplicándose estrictamente la norma a los directores de obra. Diputado Fuenzalida, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Entendiendo que se acoge un poco lo planteado por mi persona, el problema es que hay un viejo aforismo jurídico que dice que en derecho privado se puede hacer todo lo que no está prohibido por ley, pero en derecho público solamente se puede hacer lo que está establecido en la ley. ¿Bien? Por lo tanto, el hecho de generalizar situaciones respecto de funcionarios que no necesariamente tienen las mismas categorías jurídicas podría llevar a que después de que entre en vigencia esta norma, se promulgó, se publicó, se pide un dictamen, por ejemplo, a Contraloría. Ayer hemos visto que Contraloría ha sacado dictámenes que lamentablemente, es una opinión personal, pero en distintos periodos uno puede o no estar de acuerdo con esos dictámenes o fallos de algunos ministros o ministras de la Corte Suprema que tienen una interpretación distinta a lo que era el sentido y el espíritu con el cual se legisló en la comisión. Entonces yo creo que siendo los directores de obra, uno de los, o la dirección de obra, y aquí hay varios parlamentarios que fueron alcaldes y lo saben, los directores de obra no solamente otorgan permisos, recaudan, ¿ya? Son los que se tienen que juntar con empresas de grandes proyectos, ¿ya? Y no necesariamente tenemos en distintas comunas la misma capacidad para desarrollar o revisar proyectos. Por lo tanto, a mí sí me genera inquietud el hecho de que pudiese a futuro, ¿ya? Y yo entiendo que aquí hay un tema de redacción que podríamos solucionar perfectamente, de manera que no se entiende que los directores de obra quedan fuera, ¿ya? Porque los directores de obra son como una especie de subdere del municipio al final del día, ministra, ¿ya? Porque ellos recaudan, ellos fiscalizan el cumplimiento
incluso hasta las normas de publicidad que se dan en los que tienen regulado eso, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que sería prudente para evitar interpretaciones erróneas a futuro, que quede claramente establecido que no quedan fuera los directores de obra de esta norma, ¿ya? Sino que también se incluyen a los directores de obra, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Le propongo una cosa, que pongamos, o que haga la indicación. Le doy la palabra al diputado Berger, que está esperando, pero le dejo ahí el tema diputado Fonsalía para zanjarlo. Diputado Berger, tiene la Gracias, palabra. presidente. A mí me parece que utilizando la expresión directivos municipales, obviamente que se incluyen todos los directivos municipales. Y como ustedes saben, la estructura administrativa de una municipalidad están los directivos, están los jefes y tiene un escalafón que va descendiendo. Y cuando yo hablo de directivos municipales, entra el director de obra, el director de ejemplar, el director jurídico, el director de administración y finanzas. Y si yo me voy a hilar más fino, como está hilando, que está el colega que me antecedió en la palabra, también el director de ese plan tiene muchos vínculos en relación con las propuestas, por ejemplo. El director de Administración y Finanzas tiene bajo su tutela el Departamento de Patentes y Rentas, que también de alguna forma puede, no sé, pues si empezamos a buscar rarezas, podemos encontrar rarezas también en otros. Por lo tanto, a mí me parece que dejar solamente la expresión director de obra, creo que estaríamos quizás cometiendo un error, porque cuando se menciona directivos municipales, se incluyen todos los directivos municipales. Diputado Borges. Diputado Borges y después diputado Fonsalía. Yo creo que es sobre lo mismo. Gracias, presidente. Estimada ministra, ustedes tienen que haberse acordado del caso del mall de Castro, donde ahí la DOM no se sabía si tenía pertenencia en el MIMBU o tenía pertenencia en el municipio. Entonces yo lo que quiero ver de lo que estamos hablando son de los directivos municipales. Entonces me gustaría que se aclare quién tiene la tutela sobre el DOM, porque para algunos temas el DOM lo ve el el director del MIMBU de la región, y en otras situaciones lo ve desde el punto de vista del alcalde. Entonces yo quiero ser bien claro ahí, ¿por qué vía se va a ver el lobby? ¿Se va a ver por la vía de la seremía del Ministerio de Vivienda o se va a ver por la municipalidad? Porque hay una dualidad ahí con el DOM en las atribuciones, y muchas veces lo que pasó con el mall fue un claro ejemplo de que se pasaron 2 pisos en ese mall, y al final el DOM decía que no tenía las atribuciones como para poder fiscalizar esa obra que fue tan bullada en su momento y que hoy día está ahí emplazada en el centro de la comuna. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Borges. Vamos a darle las últimas palabras al diputado Fonsalía, después al diputado Matías Ramírez. Cerramos con la ministra y pasamos a la votación. Diputado Fonsalía, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que el director de obra tiene como una especie de doble militancia en la práctica. Lo que yo estoy planteando es que no es que dejemos fuera a los directores municipales y a los directores de obra. La precaución que estoy haciendo es que se establezcan los directores municipales, pero que se deje expresamente también a los directores de obra. Por algo esta ley justamente mencionaba a los directores de obra, porque su importancia dentro del municipio es muy alta, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar una redacción para que quede claro que no estamos sacando a los directores de obra esto. O sea, en derecho público uno no puede subentender lo que quiere decir el legislador. Tiene que haber texto expreso, ¿no? Aquí había texto expreso. Solo los directores de obra estaban sujetos a esta norma. Hoy día lo queremos ampliar a todos los directores municipales, pero tenemos el problema que los directores de obra tienen doble militancia. Entonces, para evitar conflictos futuros,
Podemos solucionar esto ahora, con una redacción que sea pertinente, dada la importancia que tienen los directores de obra, presidente. Sí, la función de director de obra no es menor. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Salida tiene la palabra el diputado Matías Ramírez. Muchas gracias, presidente. Muy breve, porque creo que el debate en este punto yo creo que ha sido zanjado por la propia ministra del momento que ha establecido que la modificación busca ampliar respecto a todos los directores municipales. Respecto a esta supuesta doble militancia, hay que recordar que la ley orgánica municipal regula precisamente los departamentos que hay al interior de la municipalidad. Dentro de esa orgánica está la dirección de obras municipales. Hay requisitos para cuándo debe estar esta obligación o no, pero hay otro cuerpo normativo que regula precisamente cuál es la orgánica y dónde está incorporada los directores de obras municipales. Yo creo que en ese sentido está bastante claro el tema y dada la discusión, yo pido que se pase derechamente a la votación. Cualquier tipo de incumplimiento en esta materia, están los organismos pertinentes para hacer las denuncias. Yo estoy de acuerdo que efectivamente el rol del director de obras municipales es igual de importante que, no sé, que el director de Secoplac de un municipio, de adquisiciones, de control. Insisto, yo creo que acá lo importante es que se amplíe respecto de todo. Y eso, en definitiva, es lo que en aras de la transparencia es importante. Yo creo que es un cambio sustancial para evitar muchas veces que algunos directores de áreas también sumamente importantes muchas veces no respondan a los requerimientos de la ciudadanía. Gracias, presidente. Sobre el punto muy cortito, diputado Pensalía. En la ley 21.718 modificamos la ley orgánica de municipalidades respecto de las obligaciones que tienen, por ejemplo, los directores de obra para con las divisiones de desarrollo urbano. Es una modificación de ahora, de hace 2 meses. Por eso yo insisto en esta doble militancia, ministra, que no exista problema interpretativo después. Yo estoy dispuesto a aprobar la norma como está, pero hago esa prevención, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Pensalía. Tiene la palabra ministra y pasamos a la votación. Muchas gracias, presidente. Muy breve, recogiendo, ¿no es cierto?, lo que se ha planteado y ratificando, tal como lo expresaba el diputado Ramírez por su intermedio. Acá hay una ampliación a todos los directores. Nosotros entendemos, ¿no es cierto?, que efectivamente los directores de obra tienen una característica especial, pero eso no les resta la calidad de directores municipales. Sin embargo, si generara más consenso, dado que veo que no hay una opinión en esto, nosotros estaríamos disponibles, porque nos parece relevante, ¿no es cierto?, que diga, aunque pudiera ser redundante, directores municipales, incluidos los directores de obra, si es que esa fuera una fórmula que satisfaciera, digamos, las aprehensiones que algunos diputados han planteado en el debate. Lo que abunda no daña. Perfecto. Entonces, sí, tendríamos que hacer la indicación. ¿Sí? Sí, pues para votarla al tiro. Así, eso. Claro. Entonces, vote. Sí. ¿Podemos también? No, hay que tenerla a la vista la indicación. Sí. Ya, esperemos la indicación para dejarla votada, para que... ¿Perdón? ¿Sí? Ahí le envío la... ¿Cartoncito? La envío. Ahí la va a redactar. Sí, la va a redactar y votamos con la indicación de la diputada Joana Pérez. La luchó harto, diputado. Sí. Ministra, tiene la palabra. Por su intermedio, presidente, entiendo, digamos, que tenemos consenso, digamos, de poder clarificar y relevar, ¿no es cierto?, la categoría especialísima que tendrían los directores de obra respecto del resto de los directores municipales y por tanto, no agregar, digamos, al resto sin la supresión previa, no obstante que la redacción original apuntaba en esa dirección. De la propuesta formulada, ¿no es cierto?, por la diputada Pérez,
Dice los secretarios ejecutivos de los consejos regionales, los directores de obras municipales y demás directores que dependan del municipio, los directores de corporaciones sociales. La única duda que me surge por su intermedio, presidente, bueno, Valeria está viendo ahí con la, es en el fondo en esto de agregar que dependan. Yo creo que la propuesta que hacía el Ejecutivo puede ser más clarificada en el sentido de no poner en duda, digamos, que los de obra, no entrar en el debate de la dependencia, porque acá no tiene que ver para efectos de la aplicación de esta normativa el tema de la dependencia o la jerarquía o la dualidad que tenían, digamos, los directores de obra, sino la función específica que cumplen. Entonces, si entramos con los demás que dependan, puede generarse, digamos, ahí sí que yo creo que puede generarse una duda interpretativa y por tanto creemos que hablar de los directores municipales, incluidos los de obra, resuelve de mejor manera el problema planteado por su intermedio presidente, si lo tiene a bien la diputada Pérez. Muchas gracias. Ahí están. Sí, ahí están redactando la indicación, entonces esperemos la indicación, la votamos. Secretario, por favor, da lectura de la Para indicación. reemplazar el numeral o literal 2i de la letra A del numeral 3. Intercalar a continuación de los directores municipales de la ley, incluidos en los de obra. Intercalar a continuación de la voz directores municipales, incluidos los de municipales, comillas, municipales, coma, incluidos los de obras, cierra comillas, y suprímese la voz municipales a continuación de obras. Perfecto. Sí, podemos, todavía están votando, pero Es que la estamos sí, vote. O hay que esperar. Muy bien, así ya están todos suscribiendo la. ¿Nos van a querer? Ahí está. Ya. Entonces, en votación. Entonces, ahora sí, en votación. Yo creo que es unánime, pero. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Ya. Resultado de la votación, 12 a favor, no hay en contra ni abstención. Unánime aprobada. Y por haberse cumplido el objeto de esta sección, esta se levanta. Muchas gracias, ministra, muy amable.